La reciente victoria de Javier Milei en las elecciones legislativas de Buenos Aires ha reordenado el mapa político argentino. No se trató solo de una elección local, fue la confirmación de una fuerza libertaria que promete dinamitar el statu quo. Milei no es un presidente convencional. Su estilo disruptivo y su lenguaje frontal lo han convertido en la figura más polarizante de la región. La motosierra no fue solo una metáfora de campaña, es ahora un método de gobierno. ¿Estamos ante un nuevo modelo argentino en construcción? ¿O frente a un experimento riesgoso que podría fracturarse en su propio vértigo? Quédate con nosotros y descubramos juntos si esta revolución liberal consolida a Milei como el arquitecto de una nueva Argentina. Buenos Aires, la sorpresa de las legislativas. El domingo pasado, Buenos Aires vivió un sacudón político de proporciones históricas. En las elecciones legislativas locales, el partido de Javier Milei, La Libertad Avanza, se impuso con fuerza inesperada en la ciudad autónoma de Buenos Aires, desplazando al PRO o propuesta republicana del liderazgo en su propio bastión. Después de casi 2 décadas de hegemonía amarilla, la capital pareció decir, ¡basta! La reacción fue inmediata. En las filas de propuesta republicana se palpó desconcierto. El votante porteño, otrora fiel a la moderación liberal y la gestión pragmática, abrazó un discurso más radical, más frontal, más rupturista. La motosierra, símbolo del mileísmo, dejó de ser amenaza para convertirse en promesa. En los cafés políticos de Recoleta y Belgrano se masculló incredulidad. ¿Cómo pudo perder el partido de Macri su propia casa? La respuesta, ¿acaso?, esté en la fatiga ciudadana, inflación, inseguridad, hartazgo del más de lo mismo. Milei capitalizó ese malestar con habilidad. La prensa internacional no tardó en reaccionar. Le Monde habló de una derecha que muerde a la derecha. BBC Mundo destacó la implosión del voto moderado. Para muchos, fue el día en que Buenos Aires cambió de dueño. Y aunque no se trató de una elección presidencial, fue una señal clara. El mapa político porteño está siendo reescrito. De la hiperinflación al superávit, la cirugía sin anestesia de Milei. Argentina venía de bordear el abismo, con una inflación que rozaba el 300% anual y un déficit fiscal crónico. La economía nacional parecía condenada a repetir sus propios fracasos. Pero en apenas unos meses, el gobierno de Javier Milei logró algo que parecía impensable: detener la espiral inflacionaria y cerrar el primer trimestre con superávit fiscal. ¿Milagro libertario o brutal ajuste? La respuesta, como siempre en Argentina, no es simple. El superávit no se logró con reformas estructurales profundas ni crecimiento productivo, sino con una contracción draconiana del gasto público. Se frenaron transferencias a provincias, se redujeron subsidios, se licuaron salarios y jubilaciones mediante una inflación aún alta. Milei lo había advertido, sería doloroso, y lo fue. Sin embargo, los mercados respondieron con euforia contenida. El dólar se estabilizó, el riesgo país bajó, y la inflación mensual comenzó a ceder, aunque sigue en niveles altos. El presidente celebra los números como una victoria técnica y moral. Sus críticos, en cambio, denuncian un ajuste regresivo que castiga a los más vulnerables. ¿Fue mérito del plan o simplemente el efecto inmediato de apagar el motor del gasto? La pregunta divide al país, pero el dato es irrefutable. Milei ha logrado en meses lo que otros no pudieron en años, a cualquier costo. Las reformas estructurales de Milei, entre el shock y la precisión. El gobierno de Javier Milei no se limitó al ajuste fiscal. Con el discurso de la motosierra, prometió dinamitar los cimientos del viejo modelo estatista. Y con el bisturí, comenzó a aplicar reformas estructurales que buscan rediseñar el Estado argentino desde sus bases. La reforma laboral fue uno de los primeros frentes. Elimina indemnizaciones tradicionales, flexibiliza contratos y debilita el poder sindical. Para el oficialismo, es la llave para liberar al mercado laboral de su rigidez histórica. Para los gremios, un ataque directo a derechos adquiridos. En paralelo,
Avanzan privatizaciones emblemáticas, aerolíneas argentinas, medios públicos, empresas energéticas. El mensaje es claro: el Estado dejará de ser empresario. El Congreso, dividido, ha frenado parte del paquete, pero Milei sigue presionando por decretos y pactos políticos. Los cambios impositivos también buscan simplificar y reducir la carga fiscal. Se eliminan retenciones, se propone un sistema más plano y menos distorsivo, pero el costo de la transición lo pagan, por ahora, los sectores más postergados. La motosierra cortó de golpe. El bisturí afina lo que queda. Ambos instrumentos avanzan en simultáneo, y con ellos, un nuevo modelo de país empieza a emerger. El dilema no es solo técnico, es profundamente cultural. ¿Está lista la Argentina para este giro quirúrgico y radical? El caso Libra, la sombra de la criptomoneda libertaria. En medio del fervor libertario que siguió a su victoria, Javier Milei también ha enfrentado sombras incómodas. Una de ellas, el caso Libra. Presentada como una criptomoneda inspirada en las ideas de la libertad económica, Libra prometía independencia del sistema tradicional, respaldo comunitario y la bendición tácita de la narrativa mileísta. Aunque Milei nunca la promovió directamente, su discurso la envolvía como un eco ideológico inevitable. Pero todo cambió cuando la burbuja explotó. Inversores perjudicados, transacciones opacas y una unidad investigadora creada para llegar al fondo del asunto. ¿Está bien que el presidente lo promocione eso? Yo no lo promocioné. Yo lo que hice, lo difundí. Bueno, no mismo. No es lo mismo. Sin embargo, esa misma unidad fue desmantelada meses después, sin resultados concluyentes. Es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol, digo que eso quede claro. ¿Se trató de una movida financiera maliciosa impulsada por oportunistas que usaron la estética libertaria como escudo? ¿O de un escándalo mediático inflado para erosionar la credibilidad del gobierno? Hoy, el caso Libra permanece sin sentencia, pero su legado es claro. En la política, incluso las ideas más puras pueden ser contaminadas, cuando el dinero entra en juego. Contra la casta y con el pueblo, Javier Milei no construyó un partido, construyó un fenómeno. Su estrategia fue simple, pero demoledora: identificar un enemigo, la casta, y declarar una guerra total. Hola a todos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Corrió la casta sin entender. Panic show a plena luz del día. Mientras sus rivales hablaban en tecnicismos o promesas recicladas, él usaba insultos, memes y frases cortas que encendían las redes. En lugar de suavizar su imagen, la radicalizó. El algoritmo hizo el resto. En TikTok, Instagram y YouTube, su discurso antisistema se volvió contenido viral. El rechazo se convirtió en combustible, la polémica en visibilidad y el votante joven en militante digital. Cada confrontación reforzaba su narrativa. Cada crítica era validación. Su liderazgo no se basa en consenso, sino en tensión. En una Argentina agotada de grises, Milei eligió el blanco y negro. Prometió cortar, quemar, dinamitar. Su poder no proviene solo del cargo, proviene del relato. Y en ese relato no hay espacio para la tregua. ¿Puede gobernar alguien que necesita enemigos para existir? ¿O es justamente esa batalla constante lo que lo mantiene en el centro del escenario? Milei no propone estabilidad, propone ruptura. Y para muchos, esa ruptura, por fin, suena a verdad. Peronismo fragmentado, PRO colapsado. Mientras Milei avanzaba, la oposición se deshacía. El peronismo, históricamente máquina electoral, hoy luce disperso, sin un liderazgo claro ni un relato común. El kirchnerismo ya no moviliza como antes, y las nuevas generaciones no compran el mito fundacional de 2003. Del otro lado, el PRO se quebró tras perder su bastión, la ciudad de Buenos Aires. Macri apuesta al juego silencioso, Larreta quedó neutralizado, y Patricia Bullrich se fue con Milei. Ambos espacios comparten un mismo diagnóstico: la crisis los encontró sin ideas, sin calle, sin timing. El electorado no encontró en ellos una alternativa, sino un déjà vu. Sus figuras más visibles se enfrentan entre sí o simplemente desaparecen. Y mientras tanto, Milei llena el vacío. ¿Quién puede disputarle el poder en 2025 o 2027? ¿Un nuevo peronismo
¿Más socialdemócrata? ¿Una renovación del PRO desde sus escombros? ¿O una figura aún desconocida, nacida desde el mismo hartazgo que impulsó a Milei? La política argentina parece atrapada entre lo que fue y lo que ya no funciona, y el reloj corre. La otra cara del ajuste. El ajuste tiene cifras, pero también tiene rostros. Mientras el gobierno celebra el superávit fiscal, la pobreza supera el 53%, el consumo se desploma, la clase media se achica y los barrios populares vuelven a ser territorio del hambre. Las promesas de sacrificio a cambio de estabilidad se enfrentan ahora a la crudeza del día a día. Suben las tarifas, bajan los salarios reales. El desempleo crece silencioso y la informalidad se convierte en regla. En las calles, la protesta resurge. Movimientos sociales, gremios, jubilados, estudiantes, distintos sectores empiezan a preguntarse cuánto más se puede resistir. Porque el ajuste, aunque técnicamente exitoso, tiene un límite social. Milei lo sabe, pero apuesta a que el malestar no se traduzca en ruptura. Su narrativa sigue fuerte, pero ¿puede sostenerse el apoyo cuando la heladera está vacía? El respaldo popular hoy es más frágil de lo que parece. ¿Es paciencia o resignación? ¿Fe o falta de opciones? En una economía que ajusta desde abajo, la pregunta ya no es solo si funciona el plan, es si puede sostenerse políticamente, porque detrás del superávit hay una sociedad al borde. Milei 2025. ¿Consolidación o colapso? Milei ganó más que una elección. Ganó tiempo, narrativa y control del tablero. Pero ahora enfrenta su prueba mayor. Podrá consolidar su proyecto en 2025 y alcanzar mayoría legislativa. ¿O se topará con los límites de una sociedad al borde? La pregunta no es solo electoral, sino institucional. Gobernar sin red, enfrentando poderes tradicionales y con una economía todavía en terapia, no es sostenible indefinidamente. Sus reformas necesitan más que decretos, necesitan acuerdos, y su estilo confrontativo pone en duda esa posibilidad. ¿Puede el presidente que dinamitó el sistema construir uno nuevo sobre sus ruinas? En una Argentina agotada de promesas, Milei sigue siendo apuesta y advertencia. ¿Es el arquitecto de una nueva era o la consecuencia de su colapso? El 2025 marcará el rumbo, consolidación o colapso. Déjanos tus comentarios y si te ha gustado el video, no olvides darle un like y compartir este video. Y nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos descubriendo el pasado y el presente de nuestra historia.